Buenos días a todos. Vamos a dar por comenzar esta audiencia del MUTCOM 2025. Antes que nada, quisiera darles la bienvenida y presentarles a los jueces que nos acompañan el día de hoy. De manera virtual tenemos a María Luisa Ilarreborde Gilanes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. María Luisa, ¿nos escuchas? Perfecto. Presencialmente tenemos a Carlos García Cueva de Asís y Calle y Viviana Aragón Chacón de la Comisión Nacional de Antimonopolio. El día de hoy también nos acompañan dos equipos, como en el equipo de la autoridad investigadora nos acompaña Gila Trust y en el equipo de la gente, como en la gente económico, nos acompaña el equipo externado. Quisiera que cada uno de los equipos se presentara individualmente, mencionando si son economistas o abogados. Por favor, iniciemos con el equipo de la autoridad investigadora. Muchas gracias. Mi nombre es Jimena Paredes, soy abogada y represento a la autoridad. Buenos días, mi nombre es Brigitte Cabanillas, también abogada. Buenos días, estimados comisionados, mi nombre es Justina Alfaro, soy economista y represento a la autoridad. Buenos días, estimados comisionados, mi nombre es Marieli Díaz, abogada y también represento a la autoridad. Muy buenos días, estimados comisionados, mi nombre es Camila Medina, abogada y represento a la autoridad. Muchas gracias. Y ahora por parte del agente económico, quisiera que se presentaran de manera individual. Buenos días, soy Andrés Linares, soy economista y represento a la gente económica. Buenos días, mi nombre es Angélica Mejía, soy abogada y representamos a la gente económica. Buenos días, mi nombre es Isabela Franco, soy abogada y representamos a la gente económica. Buenos días, mi nombre es Juan David Castellanos, soy economista y represento a la gente económica. Muchas gracias, equipos. Ahora vamos a detallar cómo se va a llevar a cabo esta audiencia. Esta audiencia constará de 3 etapas. En la primera etapa de argumentos iniciales tendremos 15 minutos por equipo para dar sus argumentos. Enseguida procederemos al derecho de réplica, en la cual cada equipo tendrá 5 minutos también. Y por último pasaremos a la parte de argumentos finales o argumentos de cierre, donde también tendrán 5 minutos cada uno de los equipos. Entre cada una de las etapas levantaré estas hojas para informarles cuánto tiempo les queda respectivamente. Pues muy bien, empecemos con esta audiencia, iniciando con la autoridad investigadora. Adelante. Para ir al inicio, por favor, de la presentación. Muchas gracias. Buenos días, estimados comisionados y comisionadas. Buenos días con toda la sala presente. El día de hoy, junto con mis colegas, venimos a representar a la autoridad investigadora de la Comisión de Yajaló para exponerles los hallazgos que dan indicio al porqué de este procedimiento. Con respecto a las imputaciones, el día de hoy venimos a presentar 2. La primera es que solicitamos que se declare responsable Aeroyac, Sideral y Novajet en el mercado de rutas internacionales, en específico Ciudad Central Houston y Ciudad Central Nueva York, por la comisión de prácticas prohibidas de incremento concertado de precios y reparto de mercado conforme al inciso 1 y 3 del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de la República de Yajalón. En segundo lugar, solicitamos que se declare responsable Aeroyac, Sideral, Novajet e Intercity en todo el mercado de rutas nacionales con respecto al incremento concertado de precios y en el mercado de rutas nacionales en donde ingresa Sideral con respecto a la limitación de la oferta conforme al inciso 1 y 2 del artículo 62 de la ley previamente mencionada. A continuación doy paso a mi colega, Brigitte Cabanillas. Respecto a la primera imputación, identificamos 2 conductas: el incremento de precios y el reparto de mercado. Sobre la primera, existen 3 pruebas irrefutables que demuestran esto. En primer lugar, la subida de precios en rutas por aerolínea, en específico en las rutas de Houston y Nueva York. La segunda es que no existen explicaciones alternas. Ni los costos variables ni los costos fijos pueden demostrar por qué se incrementan los precios. Y en tercero, es que en las rutas no concertadas las tarifas son estables. Vamos paso por paso. Respecto a la primera ruta, Houston, podemos observar que en el año 2020 y 2021 los precios son parecidos como tal, tanto en Novajet y Sideral. Sin embargo, en enero de 2022 hay una subida y esta subida se sigue manifestando de 2024, 2022, 2023, 2024, es decir, sigue a la alza como tal. Así, los precios promedios entre las 2 aerolíneas son 320 jalones. Sin embargo, en el 2022 el promedio incrementa en 24.55. Es importante precisar que esta data ha sido obtenida mediante la desasociación, así que son los datos más reales que pueden observar. Así, vemos un incremento. Respecto a la segunda ruta, que es la de Nueva York, aquí es importante precisar que solamente operaba Novajet desde 2020. Sin embargo, Aeroyac entra en marzo de 2022 y entra con un precio de 401.77, es decir, sin presión competitiva. Sabemos que cuando un nuevo competidor entra a un mercado, lo normal es que oferte precios más bajos para así ser más atractivo a los clientes. Sin embargo,
esta aerolínea lo hace con un precio muchísimo mayor al que estaba ofertando Novajet, que era la que ya estaba establecida. Así, en el 2021, en promedio, los precios de Novajet fueron 300.47. Sin embargo, en 2022, el precio promedio entre las dos aerolíneas se incrementa a 390.28, es decir, se incrementa en 43.25. Sobre la segunda prueba, hemos analizado los costos variables y los costos fijos. Respecto a los costos fijos, estos aumentan interanualmente en un 5% desde 2020. Como pueden ver, siempre va hacia arriba. Es decir, para fijar los precios en el 2021 ya se sabía que se iba a subir y los precios, como hemos visto, no fueron con un cambio tan abrupto como hemos visto. No se observa un choque de costos. Entonces, la subida de precios tan abrupta no se explica por costos fijos. Sobre costos variables. Podemos entender que sí hubo una alza, pero esta alza se debe a que las aerolíneas ingresaron a otras rutas en el mercado nacional, así como el transporte de menos pasajeros. Y también entendemos que los costos son heterogéneos en base a cada aerolínea. Sin embargo, hemos visto que, por ejemplo, en la ruta de Houston, los incrementos es promedio, o sea, incrementaron en promedio 24 ambas aerolíneas. Así, tampoco se debe a un incremento en los costos variables en esta subida tan abrupta en las tarifas. Y por último, vemos que en las rutas no coludidas, que son Chicago y en Miami, los precios se mantienen estables. Es decir, como pueden observar en el 2022, las tarifas no se incrementaron tan abruptamente en comparación al 2021. Pero sí, los costos variables y los costos fijos también aumentaron en las aerolíneas que son operadas por estas. ¿Por qué? Aquí las tarifas no suben, porque estas no son coludidas. Entonces, son 3 pruebas irrefutables que demuestran que sí hubo un acuerdo para incrementar los precios. Muchas gracias. Con respecto a nuestro segundo punto de la primera imputación, explicaremos el reparto de mercado. En específico, Aerojack sale de la ruta Ciudad Central Houston a la ruta Ciudad Central Nueva York. En esta audiencia, la contraparte intentará aludir con sus alegatos que realmente esto responde a un supuesto acuerdo de código compartido. Sin embargo, la autoridad está aquí para evidenciar realmente el motivo que realmente esto es un acuerdo colusorio que hace y afecta a los competidores y afecta al mercado aeronáutico que debiera ser competitivo. Este acuerdo de código compartido funciona como una pantalla que en realidad evidencia una redistribución de un mercado que fue perfectamente ejecutado y que en teoría, como dije anteriormente, debería ser altamente competitivo. Para una mejor claridad de los asistentes y de la comisión, vamos a explicar las rutas. Como podemos ver en la parte izquierda de la lámina, teníamos la ruta Ciudad Central Houston, en donde originalmente habían 3 competidores. Sin embargo, con el supuesto acuerdo de código compartido, Aerojack sale a la ruta Ciudad Central Nueva York, encontrándose con Novajet. Lo curioso acá, que ya repitió anteriormente mi colega, es que Aerojack, al ser un nuevo competidor en este nuevo mercado de rutas aeronáuticas, debería en teoría tener estrategias comerciales, estrategias monetarias, económicas, que sean mucho más atractivas para así capturar al consumidor. Sin embargo, esto no pasa. De hecho, reduce la competencia de 3 a 2 competidores de facto en la primera ruta mencionada, Ciudad Central Houston. A continuación, queríamos seguir explicándoles que no solo hablamos del reparto de rutas en sentido de gráficas como una hipótesis, sino que también la propia contraparte en su propio documento de desahogo de requerimiento en el punto 18 evidencia, y cito, claramente que las naves de Aerojack saldrán de la ruta Ciudad Central Houston para ir a una ruta altamente rentable y con alta demanda. En este caso, Ciudad Central Nueva York, como podemos ver en la pantalla. Seguidamente, y como si esto no fuera suficiente, también se logró conseguir un aumento de ingresos. Y esto es un poco distinto a lo que debería pasar, ya que esto es un mercado que sigue en constante crecimiento, porque Aerojack, que vendría a ser un nuevo competidor, se pasa a la Ciudad Central, a una nueva ruta que es Ciudad Central Nueva York. Entonces, como dije anteriormente, toda esta redistribución no solo termina siendo gráficos o una hipótesis, sino que termina siendo realmente un hecho. Entonces, ¿cuál es nuestro resultado final? Que al final se quedan en 2 rutas internacionales, 2 competidores, lo cual, como dije anteriormente, representa una asignación de cuotas en estos mercados totalmente artificial y perjudicando enormemente a los consumidores. Entonces, así decimos que esto no es causalidad, no es eficiencia, de hecho es una renuncia deliberada y voluntaria a dejar de competir. Esto no corresponde a un acuerdo de código compartido que es legítimo, ya que hay una liberalización en los mercados del sector aeronáutico, sino que es un acuerdo colusorio expresado en su forma más pura. Una vez ya acreditado en la primera imputación, con la venia de la comisión, pasamos a la segunda. Le doy paso a mi colega Nayeli Díaz. Estimados comisionados, habiendo quedado demostrado que efectivamente existió un acuerdo
en el mercado internacional. Ahora pasaremos a demostrar que también existió esto en el mercado internacional. Ahora pasaremos a demostrar que también existió en el mercado internacional. En esta segunda imputación, imputamos dos cosas. Limitación de la oferta en las rutas en las que iba a ingresar Sidereal e incremento de precios en todas las rutas nacionales. Todo esto bajo el amparo del artículo 62, numerales 2 y 1 de la Ley de Competencia de Calor. Respecto a la primera dimensión de esta imputación, limitación de la oferta. Se observa una reducción de la oferta en todas las rutas nacionales en las que iba a ingresar Sidereal, como pueden apreciar en la presentación. Y para un mejor entendimiento, en todas las que tienen origen en Ciudad Central y en todas las que tienen origen en Sierra Norte. Y así es la distribución de las operadoras. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos de esto? En primer lugar, existen caídas simultáneas de la oferta al momento del ingreso de Sidereal en las rutas nacionales, como ya hemos mencionado. Y en segundo lugar, cuando el total de vuelos semanales alcanza ciertos niveles, se reproduce siempre la misma asignación entre las empresas, sin variación alguna. Respecto a la primera evidencia, como podemos observar, la ejecución se dio a partir de enero de 2022 hasta la última fecha reportada de 2024. Esto no hubiese sido posible si es que no se hubiesen coludido anteriormente. En los gráficos que podemos observar, se encuentran las rutas ya desestacionalizadas, las 6 rutas en las que iba a ingresar Sidereal. Como se puede ver, se observa una caída de la oferta coordinada y reiterada. Este movimiento no corresponde de ninguna manera a un mercado competitivo, en el que las empresas pueden responder de maneras diferentes ante el ingreso de un nuevo competidor al mercado. Este descenso conjunto no hace más que una explicación de que hubo un ajuste común. Esto se traduce en evolución. En la segunda evidencia, cuando el total de vuelos semanales alcanza ciertos niveles, siempre se reproduce la misma asignación entre las empresas sin variación alguna. Como podemos observar acá, en las rutas en las que participan 4 empresas, cuando se llega a un total, por ejemplo, de 24 vuelos distribuidos, siempre se va a evidenciar este patrón de distribución, 5, 7, 7, 5. Y todo esto se repite durante 3 años, 132 veces. ¿Cuántas veces son las que no se repite este patrón? 0. Lo mismo con las siguientes cantidades de vuelos, con esos tenemos el patrón de distribución cuando hay 4 empresas. Lo mismo sucede en las rutas en las que operan 3 empresas. Al llegar al total de 7 vuelos distribuidos, tienen este patrón de distribución 3, 2, 2, y en 3 años, 68 veces se repite este patrón. ¿Cuántas veces no se repite este patrón? 0. Lo mismo pasa cuando en las rutas en las que participan 2 empresas, vuelos distribuidos 6, Aerojack, Sidereal 3, 3, y así como se puede ver también en otras rutas en las que no necesariamente tienen la misma cantidad. ¿Cuánta es la cantidad total de recurrencias entre todas? 864 veces, desde enero de 2022 hasta la última fecha reportada de 2024. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra si es que actúan bajo decisiones independientes? Menos del 0.00001%, es decir, prácticamente nulo. Estas caídas homogéneas de asignaciones pautadas no responden a decisiones independientes que podrían enfrentar estacionalidad, variaciones de demanda, restricciones o particularidades del mercado. Es por eso que esta pauta común es un mecanismo conjunto y sostenido en el tiempo, que no puede traducirse más que de otra manera que estas empresas se coludieren. Ahora doy pase a mi compañera Justina Alfaro, gran economista, que hablará de la segunda parte de esta imputación. Estimados comisionados, como parte de la segunda imputación, también hemos analizado con obvia claridad un incremento de precios en el total de las 10 rutas nacionales. Evidencia inequívoca de coordinación, hay un incremento simultáneo, no explicado, no competitivo. Voy a pasar con la evidencia. Primero vemos un incremento simultáneo comprobado a través de un test de quiebre realizado tanto con las tarifas promedio por aerolínea, que coincidentemente el test de quiebre nos votó que fue en enero de 2022. No se da por razones de costos, ni demanda, ni cambios estructurales, sino que hay un alineamiento. ¿Por qué? Porque se da justamente en el mismo punto temporal. Y quisiera aclararles algo. En parte de las notificaciones que tiene el Ministerio de Infraestructura y la Autoridad Aeroportuaria, las tarifas tienen que reportarse con un mes de antelación. Es decir, en diciembre de 2021 se fijan las tarifas de enero de 2022. Así hay un choque de costos y de demanda en enero de 2022, no pudo haber sido anticipado, en tanto las tarifas se tienen que establecer un mes antes. También vemos un incremento consistente a nivel de ciudad. Es decir, las rutas de origen en Ciudad Central, a pesar de que tienen variaciones porcentuales heterogéneas, tienen un aumento en dólares yajalonenses de 10.
todas las que tienen de origen de Ciudad Central. ¿Por qué? Porque el objetivo está en aumentar el monto. No hay una concentración en el incremento porcentual, sino en el monto. Cuando vamos a las rutas de Sierra Norte, lo mismo, pero aumentan en $8 de jalonenses, y en las rutas de origen de Puerto Sol en $6 de jalonenses. Esta diferenciación se dio considerando también las variaciones en la demanda que tienen los competidores. Entonces, terminando con un incremento consistente, como hemos analizado, no se explica por un incremento en precios. Los costos fijos no varían, los cambios de los costos variables se explican por otros motivos: ingreso de rutas, salida de rutas, pérdida de pasajeros. Y si vemos la aerolínea que no ha ingresado a ninguna ruta, que es Novayet, ve costos variables menores a los del año anterior. Tampoco se da por un choque de demanda. Los cambios en la estructura, como la reducción de competidores, no hay una presión a la baja, más bien mantienen sus precios estables y por arriba. Entonces, el único mecanismo que explica este incremento simultáneo es un acuerdo colusorio. ¿Y cuál es el fin? Pues tener incentivos, y el incentivo de esta parte es tener beneficios y cuotas de mercado similares. Hay un cambio en la estructura, menor competencia, Sideral ingresa con tarifas ya altas y mantienen cuotas de mercado estables. Por ello, estimados comisionados, les pedimos que se declaren responsables Aeroyac, Sideral, Novayet e Intercity en todas las imputaciones que hemos realizado el día de hoy. Muchas gracias. ¿Ya todo por su parte, equipo? Sí, gracias. Muy bien. Ahora continuamos con el equipo de externado como agente económico. Buenos días, honorables miembros de este tribunal y demás presentes en esta sala. El acuerdo de código compartido YEMAS no es una operación de concentración empresarial. No implica transferencia de control ni tampoco elimina la independencia comercial entre las partes. Por ello, esta investigación debe ser archivada, pues mantenerla abierta sería desconocer que el acuerdo de código compartido YEMAS no restringió la competencia, sino que por el contrario, la fortaleció al ser una colaboración legítima, eficiente y pro-competitiva, que fortalece el mercado y beneficia a los consumidores, conforme al artículo 60 y 64 de la ley. Primero, no existe limitación a la oferta. Segundo, no hay posición dominante. Y tercero, cada aerolínea conserva su independencia comercial. Antes del 2022, Aeroyac y Sideral eran competidores directos en la ruta Ciudad Central-Houston, con vuelos de baja ocupación y altos costos operativos. En enero del 2022, ambas aerolíneas deciden celebrar un acuerdo de código compartido, mediante el cual Sideral operaría los vuelos y Aeroyac comercializaría los asientos bajo el propio código, que es YEMAS del acuerdo compartido. Esto se realizó dentro de una alianza comercial legítima, plenamente independiente en precios, políticas de venta y en decisiones estratégicas. Como consecuencia, Aeroyac reasignó su aeronave y su slot para abrir una nueva ruta internacional, Ciudad Central, New York, y Sideral ajustó su operación en la ruta compartida para garantizar la continuidad del servicio. Es decir, esta fue una colaboración operativa puntual, limitada exclusivamente a una ruta internacional específica. Pero entonces, ¿por qué este acuerdo es perfectamente conforme con la Ley de Competencia Económica de Yajalón? El punto de partida es el artículo 64 de la ley, que establece que no constituyen prácticas monopólicas absolutas los acuerdos entre los competidores que generen ganancias en eficiencia comprobables y que además beneficien al consumidor. Y este acuerdo cumple plenamente con ambos requisitos. El acuerdo YEMAS es un mecanismo de cooperación amparado por la norma de competencia y que es coherente con las prácticas internacionales avaladas por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Primero, no existe limitación de la oferta. El hecho que por medio de una cooperación entre los agentes se reasigne un recurso no implica limitar a la oferta, porque la eficiencia no depende del número de los agentes, sino de los beneficios que se le pueden trasladar a los usuarios. Así como lo reconoció la Autoridad de Competencia Europea en el caso Spain Air versus Iberia del 20 de enero de 2003, los acuerdos de código compartido no desplazan a los competidores, especialmente en los mercados aéreos, donde la oferta es reducida. En estos casos, la cooperación se vuelve necesaria para garantizar la continuidad del servicio. Y en ese orden de ideas, el acuerdo de código compartido celebrado no restringe la competencia, sino que lo hace viable. Y este esquema permite preservar un nivel de servicio que sin haberlo hecho sería imposible, optimizando recursos y asegurando una mejor conectividad para los usuarios. En segundo lugar, no se configura posición dominante, ni tampoco hay fijación de precios por parte de las aerolíneas.
Ninguna de las dos aerolíneas posee poder de mercado suficiente para excluir a los competidores o fijar precios. Ambas determinan tarifas de forma independiente, conforme a los principios de libre competencia y transparencia de la Ley de Competencia Económica. Y esto coincide con lo señalado por la Autoridad de Competencia chilena, la Fiscalía Nacional Económica, en el caso LATAM y American Airlines del 21 de enero de 2022, donde se afirma que cuando los acuerdos de código compartido no coordinan variables estratégicas de competencia como el pricing, revenue management o las decisiones de capacidad, estas no alteran las conductas competitivas de las partes, como sucede en el caso entre Aerojack y Sidereal. Ahora bien, aun si hipotéticamente se considerara que alguna de las dos aerolíneas posee posición dominante, ello no constituye una infracción por sí misma, pues la ley de competencia lo que sanciona es su abuso. Y ese abuso se configura cuando, como en este caso, no se configura cuando, como en este caso, se generan eficiencias comprobables dentro del mercado y además los efectos se trasladan en beneficios a los consumidores. Las tarifas se registran individualmente ante el Ministerio de Transporte, lo que demuestra que no existe ninguna concertación ni uniformidad tarifaria. El acuerdo YEMAS no implica una manipulación de precios, sino una reorganización eficiente de los activos, que es una figura expresamente reconocida como ganancia en eficiencia por el artículo 64 de la Ley de Competencia Económica. Y además, la capacidad total del sector aéreo no disminuyó, sino que por el contrario, aumentó. Sidereal aumentó sus frecuencias de vuelo entre la ruta Ciudad Central, Houston, Ciudad Central, y Aerojack utilizó sus recursos liberados para abrir una nueva ruta internacional, reforzando conectividad y beneficiando directamente a los consumidores. Tercero, cada aerolínea conserva su independencia comercial. En la decisión del 6 de agosto del 2025, la Autoridad de Competencia del Reino Unido, en el caso Delta SAS, concluyó que los acuerdos de código compartido por sí solos no afectan la independencia competitiva de las aerolíneas. En su análisis, la autoridad concluyó que un acuerdo de código compartido no es suficiente para generar incentivos para no competir entre las partes. Por ello, en este caso, se deben verificar las eficiencias operativas reales y comprobables conforme al artículo 64 de la norma de competencia de Yajalón, específicamente su inciso A, F y G. Primero, la optimización de los recursos. Permitió introducir una nueva ruta internacional, que es Ciudad Central, New York, Ciudad Central. Segundo, la mejora en la calidad de los servicios mediante la integración de los programas de viajero frecuente y el servicio de millas para ambas aerolíneas. Y tercero, la contribución directa al bienestar del consumidor, al ofrecer mayor conectividad y mayor eficiencia en la prestación de los servicios. Y estas eficiencias se trasladan directamente al consumidor, pues son, primero, tarifas más competitivas, segundo, mayor disponibilidad de vuelos y tercero, la expansión de conectividad internacional. La política de competencia de la ley busca mercados eficientes, dinámicos y sostenibles. Y eso fue justamente lo que ocurrió con el acuerdo y la cooperación entre ambas aerolíneas, asegurando mayores opciones, mejor calidad y precios más competitivos para los consumidores. Por tanto, el acuerdo de código compartido YEMAS no vulnera la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Por el contrario, materializa su finalidad, que es promover mercados eficientes, equilibrados, competitivos y orientados a buscar el beneficio del consumidor. Gracias, Isabel. Señores del tribunal, con base en el marco regulatorio expuesto por mi compañera, quiero iniciar con un principio esencial que debe guiar nuestra discusión. El análisis económico de la competencia no consiste en castigar coincidencias, sino en entender causas reales. Y es la esencia de este caso. El acuerdo YEMAS nace en un sector donde los altos costos fijos hacen que la eficiencia no sea una opción, sino una condición de supervivencia. Por ello, no debe juzgarse desde sus sospechas, sino desde su lógica económica. El YEMAS no redujo la competencia, la fortaleció y lo hizo generando tres tipos de eficiencia: productiva, dinámica y asignativa de calidad, que hoy vamos a demostrar. Sin antes, conviene recordar un principio fundamental como lo menciona la Red Internacional de Competencia. El mercado relevante no es el fin del análisis, solo es un punto de partida para poder identificar riesgos reales. Y es por ello que algunos de los indicadores que presentaré a continuación no se limitan a una ruta en particular, sino en
reflejan el desempeño global del sistema, pues así funciona esta industria. Slots interdependientes y decisiones estratégicas racionales. La primera eficiencia fue productiva y medible. El load factor proxy, pasajeros por vuelos anuales en la ruta Ciudad Central Houston, un proxy asociado y cumpliendo con los parámetros de la OASI en su circular 269, muestra un crecimiento sostenido para las aerolíneas dentro del acuerdo Y+, para Aviar un 34% y Sideral un 10%. Esto no es casualidad, es evidencia empírica de que el acuerdo Y+, trajo eliminación de vuelos redundantes, una reducción de la capacidad ociosa y como consecuencia una mejor flota utilizada. Por el contrario, Novajet, que no hace parte del acuerdo, cayó en 32%, lo que confirma que la eficiencia del Y+ provino de una reorganización operativa. A eso se suma un segundo indicador, tarifas por vuelo anual, un proceso ampliamente utilizado en economía industrial, desde Brunner hasta Máximo Moda, para medir eficiencia operativa. Los resultados son contundentes, dado Sideral y Novajet registran incrementos superiores al 30%. ¿Qué significa esto en términos económicos? Que cada unidad de ingresos sostuvo una operación más amplia, operando más vuelos. Incluso Novajet, que no hace parte del acuerdo, se benefició del nuevo equilibrio competitivo, lo que demuestra que no hubo exclusión. Pero lo más relevante es que este aumento del output se consolidó con un comportamiento eficiente de los costos, pues tanto Aerojet redujo su costo por unidad de ingreso de 0,30 a 0,29 con tendencia descendente, y por su parte su elasticidad a costos de ingresos también cayó y se estableció en 0,76 también con tendencia a la baja. Es sencillo, los ingresos crecieron más rápido que los costos, pero por su parte, Sideral también tras absorber operaciones en 2022, consolidó su estructura de costos, pues su variación cayó en solo 3,45 en 2024, también con tendencia a la baja, señal de estabilidad y madurez operativa. Todo esto confirma lo que Máximo Mota señala. Cuando hay aumento de la producción más rápido que los costos, hay rendimientos crecientes a escala y no una práctica anticompetitiva. La segunda eficiencia es dinámica y es algo fundamental. La competencia debe impulsar la innovación, como lo señala Schumpeter. Y eso se mide en el índice de utilización de capacidad, pasajeros totales por vuelos, dividido sobre los asignados. Entre 2020 y 2024, todas las aerolíneas, tanto las que no hacen parte del acuerdo como las que hacen parte del acuerdo, muestran crecimientos sostenidos. Pero ¿qué prueba este indicador? Que con la misma infraestructura, el sistema logró transportar más pasajeros por vuelo. Los slots apenas crecieron menos del 2% y en algunos casos con variaciones negativas, y aún así el output aumentó. Eso es eficiencia dinámica, más producción con capacidad prácticamente fija. Ahora bien, incluso Novajet, su comportamiento no es una anomalía, es exactamente lo que produce la doctrina económica, Brunner, Bronstein y Mota. Cuando existe competencia efectiva, si el acuerdo fuera restrictivo, Novajet habría sido desplazada. En cambio, como se muestra en la gráfica, su índice de utilización de capacidad también mejora, lo que muestra un entorno competitivo no excluyente. La tercera eficiencia es la asignativa y responde una sola pregunta. ¿Las mejoras operativas llegarán al consumidor? La respuesta en este caso es sí. El indicador de eficiencia se ve pasajeros totales de cada aerolínea divididos por los asignados en Ciudad Central muestra crecimientos sostenidos y claros entre 2020 y 2024. ¿Qué revela este indicador? Que cada unidad de tarifa permitió transportar más pasajeros, es decir, mayor accesibilidad, mayor valor social y una asignación mejor de los recursos. Como muestra Brunner, cuando se transportan más pasajeros sin ampliar la capacidad, aumenta directamente el excedente del consumidor. Ahora bien, tras demostrar esa eficiencia, llegamos al punto más sensible, los precios. Después del acuerdo, las tarifas aumentaron entre el 3 y el 8%. Eso no refleja coordinación, sino el efecto transitorio de dos choques comunes. Primero, el reacomodo operativo tras el acuerdo, y segundo, la salida efectiva de un oferente de la ruta. Esto, tras la absorción del choque, que es lo verdaderamente importante, las tarifas retoman, como se evidencia en la gráfica, la tendencia descendente, lo que confirma estabilización y competencia en un entorno. Ahora bien, el dato clave, Novajet, que no hace parte del acuerdo, siguió la misma trayectoria en dirección y magnitud. Una empresa por fuera del acuerdo no copia precios por coordinación, sino copia precios porque enfrenta los mismos costos, el mismo entorno competitivo y la misma demanda. Como explica Máximo Mota, en mercados interdependientes las empresas responden de manera paralela a un entorno común, y eso se llama reacción racional interdependiente. Y como confirma Wish y Vale, el paralelismo por sí solo no demuestra colusión, sino que un comportamiento normal en una firma donde comparten las mismas condiciones estructurales. Ahora bien, es cierto que el IHH sale alrededor de 5.000 en 2024, pero eso no se evidencia de una práctica anticompetitiva. El IHH ya era
concentrado antes del acuerdo, en 2020. Eso responde a la naturaleza del sector. Altos costos fijos, barreras de entrada y pocos operadores eficientes, como lo confirma la doctrina económica Carlot y Perlot. Ahora bien, cuando nos preguntamos quién ejerce poder unilateral, los indicadores lo dejan claro. El índice Stenbacher confirma que dentro del acuerdo ninguna aerolínea tiene poder unilateral. No hay control conjunto, ni dominancia, y ni una posición reforzada por el acuerdo. El verdadero foco de preocupación está fuera del acuerdo, en Nueva York, que supera el 55% de participación para 2024, lo que evidencia un riesgo estructural de dominancia. Eso no lo crea el acuerdo, lo hereda el mercado. Y un dato que sintetiza todo mi alegato. El YEMAS no limitó la competencia, la creó donde no había. En el mercado con el Ciudad Central, Nueva York. El mercado con eso pasó de un mercado, un monopolio absoluto, a un equilibrio cada vez más competitivo con disminución del Stenbacher, como se demuestra en la gráfica. Gracias. Por eso, afirmar que Aerojack y Sidereal incurren en una práctica monopólica sería desconocer el propósito mismo de la ley de competencia: promover eficiencia, proteger el mercado y no castigar la cooperación legítima entre dos competidores. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la etapa de derecho de réplica, iniciando con la autoridad investigadora. ¿Están listos, equipo? Sí. Adelante. Estimado comisionado, previo al toma del tiempo, podríamos pasar a nuestra diapositiva. Gracias. Gracias. ¿Listo? Sí. Adelante. Estimados comisionados, debe quedar claro que en esta presente audiencia nosotros no hemos imputado un acuerdo de código compartido. Nosotros hemos imputado un acuerdo colusorio en las rutas nacionales e internacionales, imputaciones que hasta el momento no han sido reputadas por la contraparte. En segundo lugar, tampoco es que toda esta situación haya beneficiado a los consumidores, sino ni siquiera estaríamos aquí sentados. Recordemos que esto se debe, y toda esta investigación surgió a raíz de la denuncia presentada por el señor Pedro Martínez el 18 de septiembre del 2024. Estimados comisionados, frente a lo comentado por la contraparte, iremos punto por punto desmintiendo los dichos con hechos. 1. No hay limitación de la oferta, pues pueden trasladar más competidores, más pasajeros. ¿Cómo no va a haber limitación de la oferta en la ruta de Ciudad Central Houston si es que sale un competidor? Lo natural es que al haber menos competidores, las dos aerolíneas incumbentes aumenten su oferta, mas no es una respuesta de que están siendo más productivos en ese sentido. 2. Nos comentan de beneficios trasladados al consumidor, como la mejora de los servicios, millas, mayor conectividad, y que estas se trasladan a los consumidores. Sin embargo, el análisis debe hacerse desde el punto de vista de un consumidor marginal. Considerar que lo más importante, la variable más importante para todos los consumidores en la toma de decisiones es el precio. Y lo que vemos es que los precios incrementan y no están explicados ni por costos ni por choques de demanda, sino por un acuerdo colusorio. 3. Alegan también que hay un crecimiento de pasajeros por vuelo. Nuevamente, ¿cómo no van a incrementar los pasajeros por vuelo si es que hay una aerolínea que está trasladada, sale una aerolínea del mercado? Esa demanda que sobraba la van a absorber tanto Nueva York como Sideral. 4. El costo medio no se representa. Dice que el costo medio baja, pero si los costos medios están bajando y hay una cierta eficiencia operativa, las tarifas también deberían bajar, pero no es el caso. 5. Alega la madurez operativa de Sideral. Ahí quisiera pasar a nuestra parte de la réplica. Mentiras y un intento fallido para hacer creer que existe competencia en el mercado aeronáutico comercial. Fijémonos en Sideral e Intercity, pero especialmente en Sideral, ya que eligió hablar de la parte del acuerdo compartido como si fuese parte de nuestra imputación. Nuestra imputación es un acuerdo colusorio. No estamos imputando concentración. Los datos provistos por las aerolíneas incumbentes, Sideral, a partir de lo calculado, sus ingresos coinciden, costos coinciden, pero sus utilidades y márgenes no. Pérdidas y más pérdidas de parte de Sideral. Desde enero de 2020 a diciembre de 2021, 22 de los 24 meses sus utilidades eran negativas, a partir de lo calculado. Sin embargo, ellos reportan bien. Por ello, necesitaba sí o sí ingresar a más rutas a través de un acuerdo colusorio para limitar la competencia. Esta madurez operativa en la que alegan no se da por el acuerdo de código compartido. Necesitan ingresar a más rutas y no solo ingresar, tener tarifas más altas. Y una incongruencia clave es que siempre han reportado durante el periodo de 2020-2021 márgenes 2, un margen de utilidad de 2.
un margen neto de 2. Sin embargo, aparte de lo calculado, son márgenes negativos, menos 20,62%, igual que Intercity. Y la coincidencia está en que cada vez que reportan un margen negativo, deciden comunicar un margen neto de 2. ¿Cómo se puede llegar a esta conclusión si no es por una comunicación entre las partes? Que tuvo que haber, partiendo de que hubo un acuerdo con los socios. También nos hablan de una eficiencia asignativa, que ya la consumidor a través de los slots. Yo quiero cuestionar cómo se hizo este cálculo, porque lo que tenemos son los slots a nivel de aeropuerto. No tenemos cuántos slots se usan a nivel de rutas. Si están haciendo un análisis para Ciudad Central Houston, ¿cómo pueden hacerlo si es que no tenemos la cantidad de vuelos asignados a esos slots? Y eso sería, por mi parte, Sí, muchas gracias, estimada colega. También la contraparte ha mencionado un caso anecdótico en la región, específicamente citando a la Fiscalía Nacional Económica de Chile, la TAM Delta. Sin embargo, me permito contrarrefutar con el caso de la TAM Delta, me permito contrarrefutar con el caso de la TAM Delta, porque la contraparte habló sobre la TAM American Airlines, que dice específicamente que cuando en temas del mercado del sector aeronáutico hay un traslado de flota, como se evidenció en el punto 18 del descargo propio de Sideral, que es de hecho parte de la imputación que la contraparte decidió hablar, esto realmente alza los indicios para poder comprobar un acuerdo colusorio, ya que, como bien dice la contraparte, en ningún momento, o sea, la contraparte se defiende diciendo que hemos imputado una concentración. No hemos imputado una concentración porque reconocemos que estos miembros, parte del supuesto acuerdo de código compartido, son competidores para poder realizar una colusión. La Fiscalía Nacional Económica chilena lo reconoce que este reparto de flota que ustedes mismos admiten permite un reparto de mercado y posteriormente limitación de la oferta que ha quedado demostrado tanto en la ruta internacional como en la ruta nacional. Al final, señores, estimados comisionados y contraparte, el mercado se refleja en lo que se paga. Gracias. ¿Están listos? ¿Equipo? La comisión, honorables miembros del tribunal, la comisión hace referencia a que nos están imputando una colusión. Sin embargo, cuando hablamos de colusión, hacemos referencia básicamente a un acuerdo secreto. Esto quiere decir una fijación de precios, una repartición en el mercado o eliminar la competencia. Básicamente, un pacto para dejar de competir. Sin embargo, lo que se presenta aquí es completamente distinto. Aquí tenemos un acuerdo de código compartido. Este acuerdo es público y fue revisado previamente. No obstante, no tiene ninguna intención de manipular el mercado. En el mercado aéreo, de hecho, tenemos un caso en concreto, que es Avianca versus Viva, en donde concluye que una colusión se identifica cuando el objeto es suprimir la competencia. Les recuerdo, el objeto de este caso no es suprimir la competencia. Queremos generar eficiencias para los consumidores de la República. Adicional, la comisión se la pasa mencionando artículos, pero de hecho desconocen la existencia completa del artículo 64. Es el artículo que habilita que dichos acuerdos de cooperación son válidos siempre y cuando generen eficiencias reales y tangibles para los consumidores de la República de Yajalón, como lo demostró mi compañera. Sin embargo, voy a repetir nuevamente dos de esas eficiencias que generan. Primera, mejora la conectividad aérea y la mayor número de frecuencias en vuelos. Es preocupante que realmente desconozcan este tipo de artículos, así como mencionan los otros. Adicionalmente, también es preocupante que desconozcan la existencia de un hecho jurídicamente relevante para el caso en concreto, y es la revisión y la publicación en el diario oficial por parte del INFRAI, la autoridad competente para conocer este tipo de acuerdos. ¿Cómo así que lo desconocen? El mismo anexo número 4 menciona la existencia tanto por la autoridad competente de Aloyar como la autoridad competente de Sideral. Además, el código compartido es esencial para lograr las eficiencias. Poner en duda que las eficiencias se lograrían sin la necesidad de código compartido es desconocer completamente las economías de escala, pues el acuerdo alinea incentivos y elimina las duplicidades. En competencia, cada parte tendría que sostener de manera obligada, pidiendo cualquier racionalización real, además de activar sinergias que superan la suma de los esfuerzos aislados. En el escenario sin acuerdo, no hay economías de escala y no hay condiciones para que las eficiencias se materialicen. El acuerdo, en su lugar, logra que la eficiencia deje de ser hipotética y se convierta en un resultado natural del diseño conjunto. Hablando del tema de los precios, la comisión está confundiendo paralelismo con colusión, pues como ya lo mencionaba Juan David en su presentación, cuando las empresas enfrentan los mismos costos, choques y restricciones operativas, sus precios reaccionan de manera paralela.
incluso cuando compiten forzosamente. Si bien los precios aumentan por un choque tras ser absorbidos por las firmas que continúan compitiendo, los precios adquieren una tendencia descendiente, lo que es incompatible con una teoría de colusión, pues un cartel sostiene precios, mientras que un mercado competitivo los corrige, y eso es precisamente lo que está sucediendo en este caso. Además, remontándonos a la concentración, se me olvidó tocar un tema, y es que ellos hablaban de Miami y Chicago, que también que no enfrentaban, no, que también aumentaban, va a pasar este tema. Hablan de la concentración. Sin embargo, la comisión está pasando por alto el hecho de que es un mercado naturalmente concentrado por sus altos costos fijos y sus altas barreras de entrada. Por eso no es pertinente usar simplemente un indicador que mide la concentración estructural y no comportamental. Debemos acompañar este análisis con el índice de Stenbacher, el cual mide el riesgo de dominancia de una firma. Y es que un mercado concentrado de por sí no es negativo. Lo negativo es que una firma utilice su posición de poder para modificar los esenciales del mercado, como lo sería en este caso el precio. Ahora va a explicar un tema mi compañero Juan David. Solo para precisar, y algo fundamental, el verdadero foco de preocupación en el riesgo de dominancia está fuera del acuerdo, en una aerolínea que no está dentro del que más, que es Novajet. Pues cada vez más, tanto antes como después del acuerdo, se consolida un riesgo de dominancia estructural y eso no lo crea el acuerdo, lo hereda el mercado, pues su índice de participación crece y está por encima del umbral del Stenbacher, lo que crea un riesgo de dominancia por una aerolínea que no hace parte del acuerdo, porque recordemos, las aerolíneas que hacen parte del acuerdo son Sideral y Novajet. Su participación no alcanza a tener un riesgo estructural. Muchas gracias, equipo. Equipo asignado. Ahora pasaremos a la etapa de argumentos de cierre, iniciando nuevamente con el equipo de la autoridad investigadora. Segundo, ¿están listos, equipo? Señores comisionados, este no es un caso sobre decisiones aisladas, ni sobre fluctuaciones normales en el mercado aéreo. Este es un caso sobre cómo 4 aerolíneas, Sideral, Novajet, Intercity y Aerojack, se coludieron para manipular precios, repartirse las rutas, restringir la oferta, ello en vulneración de los consumidores de la República de Yajalón. Esta autoridad ha acreditado, más allá de cualquier duda, en el mercado internacional, Aerojack, Sideral y Novajet se han coludido para incrementar sus precios, no realizar una fijación de precios como dice la contraparte, y también para repartirse el mercado. Y por el otro lado, en las rutas nacionales, imputamos a las mismas aerolíneas, junto con Intercity, por también incrementar sus precios de manera coordinada y además limitar la oferta. En primer lugar, con respecto a las rutas internacionales, vemos que estas incrementaron sus precios de forma estrepitosa a partir de enero de 2022, ello en comparación con el año de 2021. Así pues, el promedio de tarifas entre Novajet y Sideral incrementó en $25,55 yajalonenses, tal cual habíamos demostrado. Aunado a ello, este acuerdo de incremento de precios también se dio en la ruta Ciudad Central Nueva York, en el cual también hubo un incremento de casi $43,25 yajalonenses. No puede ser que exista tanta coincidencia, ¿verdad? Pues no, menos en el mismo año ni en el mismo mes. Por otro lado, también se dio un reparto de mercado, ello mediante la reubicación de Aerojack, que sale de Ciudad Central Houston para pasar a formar parte de Ciudad Central Nueva York. Así, vemos que este acuerdo es más que todo una fachada, una máscara, es un mecanismo que permitió reestructurar el mercado internacional. Como consecuencia, las 2 rutas internacionales relevantes terminan configurándose en un esquema de 2 a 2, en el que cada aerolínea solo compite con una de las otras 2. Este comportamiento revela un reparto de rutas de mercado y una asignación concertada de rutas en lugar de una evolución genuina competitiva. Con respecto a la segunda imputación, con la entrada de Sideral al mercado, vemos que las empresas reducen el número de vuelos de manera simultánea,
Básicamente actúan como un bloque, reduciendo su oferta en paralelo y también generando un descenso conjunto de capacidad en el momento en el que Sidereal ingresa al mercado nacional. Asimismo, el total de vuelos semanales alcanza ciertos niveles, lo cual reproduce siempre la misma asignación entre empresas, evidenciando que ante cada nivel específico de oferta total, las empresas reproducen la misma distribución de frecuencias, sin registrar una sola variación durante 3 años completos, desde el momento en que Sidereal ingresa al mercado. Por ejemplo, se evidencian patrones que son constantes con las distintas distribuciones que se han establecido para cada cantidad de vuelos. En rutas con 4 operadores, con 24 vuelos, la asignación es 5775. Se repite 132 veces. Por otro lado, sobre el incremento de precios, es evidente que todas las aerolíneas han coordinado para obtener los mismos ingresos, ya que en las rutas nacionales, estas por año son casi las mismas con las aerolíneas Aerojet, Novajet, Intercity y Sidereal. El incremento de precios se puede ver en todas las aerolíneas, en un corte comparado con ingresos totales de 2021 y 2022, con un incremento que oscila entre a 8 a 10 dólares viajalonense en 6 rutas nacionales y con las otras 4 un incremento de aproximadamente 6 dólares viajalonenses. Señores comisionados, todos los caminos llevan a Roma y todas las pruebas llevan a la colusión. Muchas gracias. Queda todo por su parte, equipo. Muchas gracias. Ahora el equipo del agente económico. ¿Están listos para su intervención? Sí. Honorables miembros del tribunal, se nos acusa por cooperar para mejorar la experiencia de nuestros pasajeros. Sin embargo, ¿quién diría que volar mejor podría considerarse anticompetitivo? Sin embargo, esta parte sostiene que la comisión nunca logró demostrar una asignación de rutas, una manipulación del mercado, ni mucho menos una coordinación de precios. Por el contrario, les recordábamos y les demostrábamos que cada aerolínea mantiene independencia operativa y comercial, crea políticas que atienden a la oferta y el mercado, y además fija sus propios precios, lo que nos lleva a encajar las conductas en una concentración, en una cooperación 100% lícita, más no una colusión. Así que, después de escuchar los argumentos que sustentan esta parte, nos queda bastante claro que el acuerdo Y+, celebrado entre Aerojet y Sidereal, primero, un acuerdo previamente revisado y autorizado por la autoridad competente. Y no solo eso, sino cumple con estándares internacionales como los que establece la Organización Civil Aérea Internacional. El articular 269 AT 110 recoge precisamente que estos acuerdos son una cooperación 100% legítima. No solo demostramos que es un acuerdo transparente y lícito desde el punto de vista regulador de la ley de la República de Yajalón, sino que además es una alianza procompetitiva que genera beneficios reales y tangibles para los consumidores de la República de Yajalón. Esto nos lleva a recordarles la verdadera intención o el objetivo principal del acuerdo, y era ampliar la oferta, reducir recursos y mejorar la eficiencia del mercado aéreo. Vuelvo exactamente lo mismo. Respetuosamente les solicito que vayan conmigo al artículo 64, en donde habilita a que las supuestas prácticas relativas serán lícitas siempre y cuando generen beneficios y resulten y den eficiencia a los consumidores, cosa que nosotros demostramos. Además, la parte, o sea, el hecho de que exista una cooperación entre distintos agentes del mercado, eso no quiere decir que la oferta se mida con eficiencia, esto quiere decir que la oferta se mide con eficiencia, más no con cantidad de competidores. Honorables miembros del tribunal y de la contraparte, lo que ellos alegan del aumento de precios se cae, pues no solo Aerojet y Sidereal están aumentando sus precios, sino que todos los competidores están aumentando, lo que llevaría a la conclusión de que hubo un posible choque exógeno, ya sea en combustibles o en otros insumos para la prestación del servicio. Además, en Yajalón la competencia no se puede medir por cuántas empresas sobreviven, sino por cuántas personas pueden volar mejor, con más seguridad, más rutas y más eficiencia. El acuerdo Y+ representa precisamente esto, pues es una forma moderna de competir en la que la cooperación no sustituye a la competencia, sino que permite la sostenibilidad del mercado. El sector aéreo no es un mercado de vendedores ambulantes, es una actividad intensiva en capital, con enormes interdependencias operativas, donde cada ajuste impacta la conectividad nacional, la productividad y el bienestar colectivo.
En ese contexto, lo racional no es fragmentar, sino optimizar para que el sistema funcione mejor. Pues lo que antes eran vuelos duplicados, hoy son nuevas rutas abiertas. Lo que antes eran costos redundantes, hoy son eficiencias compartidas. Y lo que antes era rivalidad improductiva, hoy es cooperación eficiente bajo supervisión estatal. El sector aéreo no debe juzgarse únicamente por el número de aerolíneas, sino por el valor que éstas crean para los pasajeros. Y ese valor es evidente, pues hay más destinos, una mayor ocupación, menor desperdicio operativo y un sistema que opera mejor, más estable para todos. Pues como reconoce la teoría económica, desde Williamson hasta Mota, proteger la competencia no significa castigar la cooperación, sino entender cuando ésta genera progreso. Y en este caso lo hizo, pues aumentó la eficiencia productiva, mejoró la operación del sistema y generó beneficios tangibles para los consumidores. El acuerdo Y+, no es un privilegio empresarial, es un instrumento de eficiencia pública, pues cumple no solo con la letra de ley de competencia económica de Yajalón, sino con su espíritu, el de garantizar mercados que funcionen mejor, que sean justos, sostenibles y que multipliquen el valor social de cada decisión económica. Por eso, este tribunal no debe ver este acuerdo como una amenaza, sino como una oportunidad. La oportunidad de reconocer que la competencia también puede tomar la forma de la cooperación inteligente, y que volar mejor, como lo hacen hoy los pasajeros de Yajalón, es la mejor manera de demostrar que este acuerdo funciona. Por todo lo anterior, señores miembros del tribunal, les solicitamos respetuosamente, primero, que se declare que entre Aeroyankees y Ideal no han incurrido en ninguna práctica monopólica, y segundo, que se emita una resolución pública que ponga fin a la investigación iniciada en contra de las aerolíneas. Gracias. Muchas gracias, equipo. Ahora pasaremos a la etapa de preguntas por parte del jurado. Quisiera iniciar con María Luisa. Si tienes alguna duda para alguno de los equipos, mencionarlo, o si algún individuo también habla. Perfecto, gracias. Sí, tengo una pregunta para el agente económico. ¿Verdad? Se afirmó que el objetivo de este acuerdo era optimizar los activos para cubrir la ruta entre Ciudad Central y Nueva York. ¿Podrían detallar, por favor, por qué la obtención de ese slot y esa aeronave para la nueva ruta requirió un acuerdo de código compartido en lugar de una simple cancelación unilateral del vuelo redundante eh, o de otro mecanismo para llegar a ese mismo objetivo? Es fundamental reconocer que antes del acuerdo de código compartido, los indicadores de eficiencia operativa y productiva eran negativos en menor proporción para las aerolíneas que celebraran el código compartido, Aeroyankees y Ideal. Producto de eso, se celebra el código compartido con el fin de generar incentivos e integración, de conectividad, pero sobre todo para trasladar que como tenemos unos slots de capacidad limitada y fija, pues la variación es muy poca interanualmente para los slots de Ciudad Central en el FIUR. Entonces, Aerojack, para no perder esos slots y garantizar mayor conectividad, primero, por eso estamos reconociendo que hay mayor bienestar al consumidor porque se amplió la conectividad, y ese incentivo llevó al mecanismo de abrir esa ruta para que esa capacidad limitada y fija y ya sin nada de los slots de Aerojack no se perdiera y se pudiera reproducir pues, en la ruta del mercado conexo que se tiene que tener en cuenta para evaluar las eficiencias de red Ciudad Central Nueva York. Adicional, el acuerdo de código compartido se celebró, si bien lo mencionaste, para generar eficiencias dentro de la ruta Ciudad Central, Houston, Ciudad Central, y se escogió como la mejor alternativa para lograr llevar y trasladar los beneficios al consumidor, teniendo en cuenta que el acuerdo de código compartido no implica restricción a la competencia y solamente se enfoca en una ruta internacional específica, asegurando que se bajan los costos y se permite que la frecuencia de vuelos sea mayor. Entonces, es una estrategia de cooperación legítima para ambas aerolíneas para así poder reducir los costos y poder prestarles un mejor servicio a los usuarios dentro de la ruta Ciudad Central, Houston, Ciudad Central.
¿Alguna otra pregunta, María? Perfecto, muchas gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta, María Luisa? No, con eso estoy bien, gracias. Entonces pasamos al jurado que está presenciado. Viviana. Sí. Bueno, antes que nada, felicidades a los dos equipos. Bueno, para la autoridad tengo una pregunta. Ustedes hablan de un incremento en precios y también de una reducción de la oferta. ¿Cómo consideraron en sus números ciertos factores como la pandemia en 2020-2021 para después que eso no sea una explicación alternativa a un posible incremento de precios o reducción de la oferta? Estimados comisionados, para hacer el cálculo del incremento en precios, primero tomamos los datos desestacionalizados para evitar cualquier contaminación, considerando que hay meses pico, donde se viaja más, donde por lo mismo un aumento de la demanda hace que las aerolíneas incrementen sus precios, y a partir de los datos y reportes respecto al sector aeronáutico, vimos que la recuperación fue consistente durante 2021. Ya existía una recuperación e incluso la oferta de vuelos en su totalidad por aerolínea, por ruta, niveles, era mayor. Entonces ya teníamos un mercado que se había establecido y que había vuelto a la normalidad. Entonces, a partir de enero de 2022 es el que viene este incremento en precios. Hemos analizado diferentes factores estructurales como el incremento en los costos. No hay un incremento en los costos. A pesar de que la contraparte podrá aludir una reducción en estos, no vemos costos a nivel de ruta. Tenemos los costos totales entre fijos y variables. Si quisiéramos hacer una comparación exacta, deberíamos tener los costos variables por ruta para ver si es que hubo un choque. ¿Por qué? Porque las aerolíneas participan en rutas nacionales e internacionales. Un vuelo nacional no consume el mismo combustible ni requiere el mismo personal que un vuelo internacional. Hay bastantes heterogeneidades en estos casos, por lo que hay que tomar el tema de los costos con bastantes pinzas. Sin embargo, considerando el número de rutas, los costos desestacionalizados, no vemos ningún quiebre en costos. Adicionalmente, hemos de comentar que si bien hay incrementos en quiebre que cambian la media, no se da por algún choque exógeno, sino porque en el caso de Aeroya, ingresa a 2 rutas más, necesita más personal, más vuelos, y he de mencionar que Aeroya pudo haber entrado a la ruta Ciudad Central Chicago sin necesidad de salir de la ruta Ciudad Central Houston. Sin embargo, sale de Ciudad Central Houston e ingresa a 2 rutas. Eso es lo único que explica su incremento en costos variables. Sideral también, como hemos visto en los gráficos, ve un incremento en sus costos variables, de nuevo, no por algún choque, sino porque ingresa a 6 rutas nacionales. Eso por el tema de los precios, que no son explicados por costos, no son explicados por choques de demanda. Y he de resaltar que hay un choque de demanda durante el año de 2022 en las rutas de origen de Puerto Sol. Sin embargo, hay una caída en la demanda y no reaccionan ante esto. No buscan bajar los precios para incentivar a las personas a viajar, sino que los mantienen. ¿Por qué? Porque no pueden salirse del acuerdo. Respecto a la limitación de la oferta, lo que vemos es más que nada un tema de distribución. Antes de 2020 a 2021 se comportaban como agentes racionales, ofertaban lo máximo que creían poder volar. Digamos, si en un máximo de una ruta había 12 vuelos y hay 3 aerolíneas, hacían 4, 4, 4. Sin embargo, después y una vez se da el acuerdo de código compartido, cambia esta dinámica. Hay una distribución que no se explica por una lógica económica. Empiezan estratégicamente Intercity y Novajet, siempre tienen 2 vuelos más que Aeroya y Sideral. Siempre. Eso se cumple en todas las rutas. Incluso en las rutas que tenemos 3 aerolíneas, se siguen cumpliendo siempre que Aeroya y Sideral, las rutas del acuerdo de código compartido, tienen 2 rutas menos. Esto no se puede explicar por patrones competitivos, porque si no estarían ofertando todo lo máximo que pueden, pero no es el caso. Gracias. Y ahora tengo una pregunta para el agente económico. Ustedes mencionaban en general que el acuerdo es por un tema de eficiencias. Y entonces mencionan que en estas eficiencias quien se ha visto beneficiado es el consumidor, porque ahora puede volar más, porque ahora tiene mejor calidad. Pero al mismo tiempo han mencionado que se han incrementado los precios no solo de las empresas que comparten este código, bueno, o que tienen un acuerdo, sino que también de una tercera empresa. Eso, ustedes mencionan que también hay un tema de un incremento en la calidad del servicio.
pero en ningún momento mencionan en qué términos el hecho del incremento de la calidad es una eficiencia que supera ese incremento en precios y tampoco en qué términos estamos midiendo la calidad. ¿Cómo están midiendo la calidad para decir que este acuerdo ha beneficiado a los consumidores? Bueno, es fundamental precisar en la primera guía metodológica que seguimos para los cálculos de los indicadores, según lo que señala la Red Internacional de Competencia. Para medir las eficiencias no se debe situar solo en los indicadores de una ruta puntual, sino en el desempeño global del sistema. Entonces, reconocemos que ¿A qué te refieres con el desempeño global del sistema? con las otras rutas, digamos, Ciudad Central, Nueva York, mercado conexo, en el cual entró Aerojet, donde solo había una empresa como consolidándose como un monopolio absoluto. Bueno, entonces es fundamental reconocer que no es que unos consumidores valgan más que otros, es que los consumidores de Ciudad Central, Nueva York, ahora tienen mayor conectividad y otro oferente que les está que entró a competir en esta ruta con disminución del índice Stenbacher, menor riesgo de dominancia y cae el índice Stenbacher, cae el riesgo de dominancia estructural, cae el riesgo de la presión, aumenta la presión competitiva que tiene Novajet, que no hace parte del acuerdo, un beneficio aparte del acuerdo, y como resultado de eso vemos una consolidación cada vez de un mercado más competitivo en Ciudad Central, Nueva York. Ahora bien, el tema de los precios es fundamental recalcar que en la gráfica no se puede aludir a un paralelismo artificial porque la tendencia no sostenía la alza. Si estuviéramos en un paralelismo artificial, la tendencia se hubiera sostenido y después del acuerdo, después del reacomodo natural y la recomposición del mercado, desde la absorción del acuerdo en 2022, los precios tanto de Sideral, que hace parte del acuerdo, y Novajet, que no hace parte del acuerdo, tuvieran la misma trayectoria y se hubieran comportado de la misma manera, pero en la gráfica de los precios de tarifa promedio anual desestacionalizados ya tienen y empiezan a tener un comportamiento descendente y se espera que a lo largo del tiempo, eficiencia dinámica, los precios se estabilicen por debajo del punto antes de en el cual se empezó la subida de los precios para el periodo de choque de el acuerdo YEMAS en 2022. Bien, para responder la pregunta de qué forma nosotros estamos viendo la calidad y la eficiencia que estamos argumentando, que es la ganancia en eficiencia, que está reconocida en el artículo 64, principalmente nosotros medimos la calidad en la mejora de la prestación del servicio, en que ambas aerolíneas le pueden presentar al consumidor. Y esto se traduce en tarifas más competitivas, mayor disponibilidad de vuelos y la expansión de conectividad internacional, sin afectar la independencia comercial entre las partes. Entonces, las eficiencias básicamente se corren en beneficio al consumidor, que es el punto central de la Ley de Competencia Económica de Yajalor. Gracias. Muchas gracias. Buen día, bienvenidas y bienvenidos a México. Muchas gracias. Espero que disfruten su estancia, aparte de la participación en el MOOC. Muchas gracias por sus argumentos. La verdad es que parecen muy creativos e innovadores. Y yo tengo 3 preguntas para cada uno de los equipos que, si me permiten, las planteo y después les podemos responder. Disclaimer, yo fui autoridad y ahora soy defensa en mi carrera, entonces comparto un poco las dos perspectivas, por eso me voy a enfocar en cosas un poco más de los basics de las dos perspectivas. Sobre la autoridad investigadora, no me queda muy claro cuál es el mercado objeto de la investigación. ¿Me podrían definirlo y cómo es que están imputando la conducta dentro de ese mercado? Porque veo que hablan de rutas nacionales e internacionales. Entonces quisiera que me dijeran muy brevemente cuál es el mercado objeto de la investigación. Segundo, ¿por qué están argumentando o qué elemento tienen para sustentar que existe un acuerdo entre competidores? ¿Todos los acuerdos de código compartido son un acuerdo colusorio? ¿O bien cuál es la diferencia y qué radica esa diferencia? Y tercero, suponiendo que pudiera ingresar una nueva aerolínea, ¿depende completamente de los agentes económicos el poder ingresar al mercado o hay algunos otros factores estructurales? Puntualmente, ¿cuál es la importancia del rol de los estados? Para la defensa,
¿Qué tipo, por qué no están analizando el acuerdo de código compartido como una concentración en términos de la ley de Yajalón? ¿Cuál es la racionalidad de hablar de un acuerdo y no necesariamente de un acuerdo de colaboración? ¿O por qué están haciendo ese argumento? Si me pudieran, mencionaron también la abogada, me parece, Angélica, mencionó alianzas, código compartido. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Quisiera que revisáramos un poquito en eso, por favor. Luego, en la cita que hacen constantemente el artículo 64 de la ley de Yajalón hace referencia a las prácticas relativas. ¿Estamos hablando de prácticas relativas? ¿Estamos hablando de prácticas absolutas? Porque en la lectura textual que hago de la ley dice prácticas relativas. Pues no sé si se pudiera utilizar para el caso de las PMAs o no. Y también si me pueden dar su interpretación de cuál sería el mercado sujeto de la investigación, marco objeto de la investigación, por favor. Quien guste comenzar. Antes de las respuestas, por favor, sean breves en las respuestas, por favor. Iniciamos con la autoridad, por favor. Muchísimas gracias. Estimado comisionado, en relación a su consulta, nosotros, en nuestra calidad de autoridad, en base a nuestras atribuciones estipuladas en el artículo 24 de la Ley de Competencia de Yajalón, hemos decidido ampliar el objeto de investigación, también incluyendo las rutas nacionales. Pasando con la segunda pregunta respecto a por qué sustentamos que este acuerdo de código compartido y que todos los acuerdos de código compartido son malos, con conducta que es bastante evidente. Todos los acuerdos de código compartido y todos los agentes nacionales económicos buscan un beneficio. El beneficio, a partir del contrato, es la repartición de 60% del pasaje vendido a quien opera y 40% a quien lo comercializa. Sin embargo, si analizamos los datos proporcionados por las partes Aeroyak y Siderak, si calculamos sus ingresos, no se reparten. ¿Cuál es el beneficio del acuerdo del código compartido si es que no reparten este 60-40? El beneficio está en el incremento de precios, en quitarle un mayor excedente del consumidor a través de tarifas más altas. Entonces, hay una diferencia en los ingresos, no hay ningún beneficio entre ellos. ¿Dónde está? Está que es la pantalla para que así Aeroyak deje de operar en su totalidad y pueda ingresar a otros mercados. También cabe destacar que en otros casos de acuerdo de código compartido, esto no significa la salida del operador de la ruta. Siguen compitiendo activamente en el mercado. Lo que hacen es que ya no compiten en los mismos slots, no compiten en las mismas franjas horarias. Es decir, en vez de estar compitiendo Sideral y Aeroyak en el horario de 8 a 9, Sideral se mantiene de 8 y Aeroyak, digamos, entra de 10 a 12. Pero siguen compitiendo activamente y le dan más opciones al consumidor. Esto no pasa. Aeroyak sale activamente de la ruta para poder entrar a Chicago y poder entrar a Ciudad Central, Nueva York. ¿Por qué? Porque es el objeto de este acuerdo compartido y por eso imputamos de que simplemente es una pantalla, es una fachada para que se pueda dar este reparto de mercado, aún así, incluso considerando que no existe la repartición de ingresos que está en el contrato. Calculada, no existe y son los mismos datos que ellos nos han proporcionado. Luego, ¿cuáles son la tercera pregunta? ¿Cuáles son los requisitos para que una nueva aerolínea ingrese? Las barreras de entrada no son tan altas a nivel de barreras legales, simplemente se tiene que solicitar el permiso y la autoridad competente lo proporciona. Luego, los slots son proporcionados por la autoridad, es decir, tenemos slots a nivel aeropuerto que se le da a cada una de las aerolíneas y cada vez que ingresa una nueva ruta se le da más slots. No es que trabajan con el mismo número de slots que tenían anteriormente en los aeropuertos Ciudad Central, Puerto Sol, Sierra Norte, Valle Real. Aeroyak ingresa a estas dos rutas en Chicago y en Nueva York y se le da automáticamente más slots para que puedan competir. Gracias. Muchas gracias. Tenemos hambre los equipos. Gente económico, adelante. Sí. Bueno, es fundamental iniciar con el mercado relevante. Si bien se reconoce que el acuerdo Y+, en el mercado relevante Ciudad Central, Houston, Ciudad Central, se debe tener en cuenta el beneficio directo que se tiene en el mercado conexo Ciudad Central, Nueva York, donde, repito, pasó de tener un solo oferente en Nueva York, un monopolio absoluto, a un equilibrio cada vez más competitivo a lo largo del tiempo, pues entra Aeroyak a ser oferente directo de esta ruta. Entonces, la recomposición directa del mercado, mercado relevante Ciudad Central, Houston, también es fundamental reconocer el mercado conexo Ciudad Central, Nueva York, el beneficio directo que está establecido dentro del código compartido y tiene las diferentes eficiencias, muestran las diferentes eficiencias productiva y asignativa de calidad que hemos demostrado. En adición a esto, me gustaría decir que por y la OASI
establece que las eficiencias emergen del sistema completo, por lo que se vuelve fundamental analizarlas a través del sistema completo y no simplemente ciudad central, que esto. Bueno, voy a responder la pregunta acerca de las prácticas absolutas o restrictivas, en este caso de la imputación. Si bien la forma en la que se imputa por el artículo 63 es por prácticas absolutas de la competencia, y por eso el argumento central de la contraparte se refiere hacia el acuerdo colusorio entre las aerolíneas, teniendo que identificar en este caso el objeto ilícito del acuerdo en sí y que el efecto sea restrictivo, el efecto del acuerdo sea restrictivo a la competencia. Si bien se puede también tratar las prácticas restrictivas a la competencia como una imputación subsidiaria. Y es por eso que nosotros trajimos a colación ante ustedes el tribunal los argumentos de defensa de prácticas restrictivas, que son subsidiarios, y en este caso serían posición dominante, y también que el objeto y el efecto sean anticompetitivos. Entonces, si bien la imputación en contra del acuerdo de código compartido puede ser por una práctica restrictiva absoluta, por un supuesto acuerdo colusorio inexistente en este caso, porque para que exista acuerdo colusorio se necesita un acuerdo, que en este caso es lícito y es una estrategia empresarial que se usa en el sector aéreo, y segundo, se necesita que el efecto sea restrictivo en la competencia, y en este caso el efecto se traslada en una mejor competencia y beneficios al consumidor. El argumento subsidiario de la imputación también puede ser las prácticas restrictivas bajo el argumento de posición de dominio, y adicional que el objeto y efecto de la posición de dominio, que es básicamente que una o ambas aerolíneas tengan la capacidad de determinar condiciones estratégicas en el mercado, que es inexistente porque ambas son independientes. Pues se podría también llegar a analizar este caso por medio de esas prácticas restrictivas o absolutas. Ahora bien, yo voy a responder la pregunta de por qué no analizamos, por qué no se analizó la concentración y si, pues digamos, como un código compartido, y cuando hablamos de concentración, hablamos de dos puntos esenciales, o digamos uno de los que más se marcan es que implica la unión de activos y que además se cesa la competencia, lo que es completamente contrario a lo que busca el acuerdo Y+, porque el acuerdo Y+, primero, digamos que se mantiene todavía la autonomía empresarial pues de las aerolíneas como tal, y es un mecanismo de distribución de ingresos. Digamos que lo que lleva como tal la concentración es la pérdida de independencia de las empresas y pues como adquirir completamente el control de cada empresa. ¿Ya? Y digamos que la diferencia entre pues una alianza, o sea, la alianza es una estrategia mucho más amplia que un código compartido. Código compartido simplemente es una herramienta pues estratégica en donde lo que se busca es que una aerolínea pues venda vuelos operados por otra. Adicional, para complementar. Perdón, equipo, ya se terminó el tiempo para esta audiencia. Les agradezco la participación de ambos equipos. Muchas gracias por estar acá y ahora les voy a pedir que abandonen la sala, por favor. Gracias.